Invitados especiales de la industria, del gobierno nacional. Yo quiero comenzar con una pregunta. Primero, el tema del obligatorio. Yo quiero preguntarle al ministro o a la industria si han contemplado que haya algunas excepciones en algunas estaciones de combustible, porque hay muchas dudas con el tema de los motores fuera de borda y las empresas que se dedican a la limpieza de áreas verdes y que utilizan Wiros y otros motores fuera de borda. Yo quisiera saber si han contemplado una reforma para que puedan excepcionar algunas estaciones de combustible. No sé quién me pueda contestar. Presidente. Para responder a alguno de los invitados. ¿Pudiera replicarle la pregunta nuevamente, diputado? ¿Cómo no? Hay una gran incertidumbre. Por lo menos en lo personal nosotros nos dedicamos a la limpieza de área verde hace 23 años. El sector pesquero artesanal utiliza motores fuera de borda. La industria de limpieza de áreas verdes y jardinería tienen muchas dudas con el tema del bioetanol y la mezcla con el aceite en esos motores. Queremos saber si han contemplado que dentro de la ley pueda haber excepciones en las estaciones de combustibles que están cerca de la costa o algunas estaciones en la capital para que puedan ser estaciones que no tengan la mezcla de bioetanol, solamente vía excepciones. Sí, buenas tardes nuevamente. Nombre y cargo para que conste en acta. Nombre y cargo para que conste en acta. Rodrigo Rodríguez, secretario nacional de Energía. Buenas tardes. La ley que estamos discutiendo actualmente y que se presentó en el Ejecutivo no consideraba esa situación. Eso se discutió internamente y lo que se concluyó es que es un poco complicado desde el punto de vista logístico a través de, digamos, de las terminales y demás, el tener dos productos distintos. No obstante, no significa que no se pueda hacer. Lo que sí es que la ley actual no lo contempla. ¿Y por qué no lo contemplaba? Porque se quería un solo producto uniforme en todo el país. Entendemos que la logística para las actividades que son pesqueras, que pueden estar expuestas al agua, o las actividades que utilizan los cortes de grama, cortes de césped, pero en los países donde hemos revisado y estudiado usualmente se mantiene uniforme para todos, sin distinguir, digamos, el tipo de labor a que se van a dedicar estos motores. Y por esa razón se decidió con la propuesta que se presentó y que presentó el Ejecutivo aquí en esta Asamblea, que fuese uniforme para todos. Secretario, esta curul, yo, Raúl Pineda, estuve en todos los intentos que ha habido para introducir la mezcla de bioetanol en Panamá. Estuve cuando se cerró Campo de PC, yo era el presidente de la Comisión de Comercio y peleé sobre ese tema y el periodo pasado también. Yo estoy a favor, yo se lo estoy preguntando porque a nosotros nos gustaría saber si usted, como secretario de Energía, tiene un informe técnico de compañías como Yamaha, Steel, las compañías que venden motores fuera de borda, que se haya hecho un estudio. Yo sé que en Brasil y en otros países, pero todavía no tengo la certeza de que no vendan combustibles sin mezcla. Entiendo que sí lo venden, por eso es que le estoy haciendo la pregunta, que alguien nos pueda certificar, porque una vez pase la ley, entonces quedamos con el problema con los pescadores, quedamos en problemas con todos los que se dedican y utilizan motores fuera de bordo de 3 tiempos. Entonces, hay una certificación técnica que nos diga que se puede hacer la mezcla, todavía estamos a tiempo, hay grandes industrias en Panamá que podamos utilizar el bioetanol en motores fuera de borda. Se hicieron consultas verbales, no se han hecho consultas, no se tiene una certificación como tal. Pero sí, si me permite, le comento un poquito más al respecto. Por favor. Usualmente el mercado
o sea, el mercado de Panamá es un mercado chico, comparativamente hablando con el mercado de Brasil, el mercado de Colombia, el mercado de Estados Unidos. Los motores que se producen a nivel mundial están adaptados básicamente para los mercados grandes. Nosotros somos tomadores de tecnología y no debiese tener en Panamá unos motores con menos especificaciones que los que tienen otros, porque lo que venden aquí son básicamente lo que venden en los demás países. Ok. Eso era todo, señor secretario. Yo sí quiero hacer unos aportes porque este proyecto de ley se tiene que discutir en todo el sentido de la palabra y no se puede discutir en base a quiénes son los dueños de los ingenios y quiénes no son los dueños de los ingenios. Yo hubiese querido que mi papá hubiese sido el dueño de un ingenio, pero mi papá era un camionero, no tuvo, y yo tampoco he tenido la posibilidad, porque en los últimos años o en los últimos meses hemos estado viendo una conducta repetitiva aquí en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos y en otra, que se pasa o no se pasa un traslado de partida porque el dueño de la empresa o es PRD, o es RM, o es Molirena. Y ese aspecto técnico o ese aspecto político no cabe en una discusión como esta. Esta es una discusión que si el bioetanol va a dejar beneficio en Panamá o no va a dejar beneficio en Panamá. Hoy puede ser que sean 5 ingenios o 6 o no sé cuántos estén trabajando y que uno de esos ingenios sea del señor Contralor Bolo Flores. Pero aquí, si hubiese sido por beneficio de quienes están gobernando, yo soy diputado de oposición, entonces aquí en el pasado no se le debió vender combustible o no se le debió comprar combustible a Petróleos Delta, que era de Federico Humber. Y en el periodo pasado, y no culpo a los diputados independientes que están aquí porque ellos no estaban, los diputados independientes que estaban aquí votaban a favor de los traslados de partida para Federico Humber. Y en el periodo 2014-2019 el Estado solamente le compró combustible a Petróleos Delta. Pero podemos ir más allá. Si el juicio que vamos a tomar en la Asamblea es porque un operador de gobierno o un miembro del gobierno está en la industria, entonces nosotros como Estado también tendríamos que ver si compramos o no compramos los pasajes de vuelo de los funcionarios, porque aquí solamente hay 2 líneas aéreas. Lo que quiero o lo que trato de decir es que este no puede ser el juicio. Pero digamos que nada más hay un ingenio en Panamá. Pero pongamos el ejemplo que solamente hay un ingenio y que sea de Bolo Flores. Porque creo que esto es lo que han tratado de traer aquí, una de las mayores herramientas para contradecir o rechazar este proyecto de ley. Y si Bolo Flores fuese el único dueño del ingenio y este es un proyecto de ley que beneficia a Panamá, vamos a votar en contra porque es de Bolo Flores. Es la pregunta que yo me hago, que no es el caso, no es el caso. Y escuché al diputado Popi Varela me quitó la inspiración, presidente, eso es una trampa. Está en mesa, secretario. El diputado Alain Cedeño propone que se declare el pleno en sesión permanente hasta votar el punto 5 del orden del día, que trata el segundo debate del proyecto de ley 443, que modifica la ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles
y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional, modificada un artículo del Código Fiscal y dicta otra disposición. Fundamento de derecho, artículo 91 y numeral 5 del artículo 177 del reglamento interno. Fin de la lectura. Aprueba el Pleno la sesión permanente. Ha sido aprobada. Continúe, diputado Pineda. Gracias, presidente. Entonces, vamos a discutirlo en el aspecto técnico. Vamos a la parte técnica, vamos a la parte económica, a la parte de si es beneficioso o si es de beneficio o no es de beneficio para el país. Vamos a la parte de que si va a generar empleo o no va a generar empleo. Este debe ser el punto de partida y el eje central de esta discusión. Yo sí me quedo, secretario, y dejo la propuesta, y creo que una de las propuestas que debemos tener es que algunas estaciones de combustible deben dejarlas afuera. Y se lo digo por los motores de 2 tiempos. Y tengo información que en Estados Unidos se vende combustible que es solamente gasolina sin mezcla para los motores de 2 tiempos. Y también creo y tengo información que en Brasil y en otros países también. Es mi único, y sé que no va a mover tanto el proyecto. ¿Por qué tiene que ser obligatorio y por qué no tiene que ser obligatorio? Hombre, si no es obligatorio no funciona. Así de sencillo. Porque si esto tiene que ser no obligatorio, entonces tendríamos que hacer una transformación en todas las estaciones de combustible del país. Estaciones de combustible que no tienen el espacio para meter los tanques de combustible. Cada estación tiene entre 3 y 4 tanques, depende promedio. Si usted tiene que meter 3 tanques adicionales, yo quiero saber dónde vamos a meter los tanques. Las estaciones de combustible no tienen el espacio para meter esos tanques de combustible en los terrenos que ya están construidas. Lo segundo, ¿quién va a construir los tanques en tan pronto tiempo? Porque cuando tú solicitas un tanque de estos, el tiempo de espera es de 6 meses para una estación de combustible. Pero digamos que vamos a transformar y que vamos a cambiar todas las estaciones de combustible, que es imposible. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar esas transformaciones? El consumidor final. Entonces es un tema que lo primero es que no hay otra forma de discutirlo que sea obligatorio. Si no es obligatorio, entonces no debemos estar sentados aquí. La ley no tiene razón de ser si no es obligatorio. A nosotros nos gustaría saber de la industria, cualquiera de la industria, que nos diga las corridas que ustedes han hecho en los próximos 8 años, porque sabemos que los primeros 6, 7, 8 años, hasta 10 años, vamos a traer el bioetanol de afuera, porque no tenemos las hectáreas de caña sembradas en este momento. No hay forma, en este momento, la gente no va a dejar el rubro que tienen vendido por algo que no lo tienen. Nos gustaría que nos dieran cuántos empleos y la calidad de empleo. Cuando hablo de la calidad, es el tiempo de empleo permanente, eventuales, en los próximos 8 años. Para responder, el licenciado Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo Cardenal, presidente de Azucalpa, CEO de Grupo Calesa. El tema de los empleos, y se ha hablado de un estudio que hizo el IICA, que se habla de 30.000 empleos directos e indirectos, viene de una fórmula que se ha visto en todos los países y es el efecto multiplicador que tiene el rubro de la caña. Ese número de que por cada directo se crean 2.5 indirectos no es un número en el aire. Son números que se han visto en Brasil, en Colombia, Paraguay, México, porque ese es el efecto multiplicador del rubro. Ahora, de estos 30.000 empleos se estima entre 8.000 y 9.000 directos y la diferencia son indirectos. De ahí sale la cifra de 30.000. Ahora, cuando ustedes ven el proyecto y cómo se estaría ejecutando, una vez, ojalá sea aprobada la ley, la legislación, los primeros 18 a 24 meses
hay que conseguir la tierra, sumar la tierra, eso incluye pequeños y medianos productores, no solo las tierras de los ingenios. Hay que diseñar las tierras, hay que comprar equipo de riego, hay que comprar maquinaria, equipamiento, o sea, hay que atender toda la parte agrícola, eso incluye comprar tractores, maquinarias. Por otro lado está la parte agroindustrial, que eso genera durante 2 años empleos de obra, porque hay que construir todas estas fábricas. Esto no sale de un día para otro. Y luego en operación, les digo, miren el rango de empleos que ya genera la industria hoy en día. Un ingenio, Grupo Calesa, genera más de 2.000 empleos directos. Y ahí tenemos empleos desde mano de obra en campo, personas que vienen incluso desde las comarcas y de grandes distancias a trabajar. Tenemos supervisores de campo, operadores de maquinaria, operadores de cosechadora, mujeres operadoras en campo. Tenemos ingenieros agrícolas, tenemos laboratorios de biotecnología, tenemos ingenieros, tenemos pasantes. Tenemos gente en laboratorios de calidad, ingenieros mecánicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos de personas con mucha experiencia. Y si nos metemos a producir alcohol y etanol, requerimos además más personas de laboratorio, más personas de calidad, ingenieros químicos y gente además capacitada en seguridad industrial. Así que la respuesta es, el panorama de empleos que se crea directos son como 20 tipos de empleo. Va desde empleos en campo hasta empleos de muchos estudios técnicos de ingeniería. Esos son los ingenios. Después están todos los empleos que generan los productores independientes como Patrocinio, que tienen su propia planilla y su propia gente. Tenemos todos los transportistas de personal, todo el esquema que vamos a tener que transportar el etanol de los ingenios a la terminal. Ese movimiento hoy en día no existe. Es una actividad nueva, esos son operarios mecánicos. Y después tenés además todos los empleos que se alargan por la zafra, porque la intención de aquí es aprovechar la ventana de verano. Entonces no solo es empleo nuevo, es alargar el empleo que ya se tiene. Así que vuelvo al inicio, esos 30.000 puestos están bien estudiados, bien analizados, están basados en cifras técnicas y científicas vistas de otros países y sí se tiene una gran escala de empleos. Gracias. No se puede caer si quiere. Yo quisiera saber si el presidente de la comisión no está. Si nosotros hemos recibido alguna propuesta de que si nosotros no tenemos, el gobierno tiene un plan con esto de generar cerca de 30.000 empleos, quizás más, quizás menos. Yo me atrevo a decir quizás entre 30 y 40. El tema de la calidad es relativo, pero lo que yo puedo decir es que, bueno, pues no se hace y volvemos a hacer y a cometer el mismo error que cometimos con Campo de PC en su momento. ¿Qué propuesta hay para generar empleo en el interior? ¿Qué propuesta tenemos para ayudar a los productores que son de pequeña industria? ¿Qué propuesta hay para generar 30.000 empleos en la ciudad o en la capital? Porque yo he visto a lo largo de la poca o mucha experiencia que yo tengo en esta asamblea, es que a veces nosotros los diputados estamos a favor o en contra de un proyecto dependiendo de lo que nos conviene políticamente. Si me conviene pegarle a este proyecto, porque yo como diputado de oposición lo más fácil para mí es no meterme, llegar y no hablar. Y lo segundo más importante que quizás le puede importar a un diputado de esta curul es ir en contra y crear dudas sobre el proyecto de ley. Pero yo escuché detenidamente al diputado Herrera de PC, Popi Varela, que quizás de todos los diputados que está aquí es el que más sabe de la industria. Y de lo que dijo, lo vi acertado en todos los puntos. Y yo he estado aquí en esta asamblea debatiendo en contra del diputado Varela. No en una ocasión, en muchas ocasiones. Entonces, yo lo que creo es que esta oportunidad yo la voy a aprovechar para fortalecer este proyecto de ley.
para traerle algunas modificaciones que puedan tener, que quizás no están en Estados Unidos ni en Brasil, pero que pueden estar en Panamá, porque cada país tiene su propia medicina. Cada país tiene sus propias estadísticas y tiene para ello también la resolución de sus propios problemas. Porque ¿qué puede pasar si nosotros en el tema de dejar algunas estaciones de combustible muy limitadas, libres, para que los motores de 2 tiempos sobre todo puedan echar gasolina sin mezcla? ¿Qué va a pasar? Yo le voy a decir qué va a pasar en la comarca Cunayala. Van a comprar el combustible en Colombia. Los que están cerca de Costa Rica la van a comprar en Costa Rica. Y los que van a estar en el centro de la ciudad lo van a comprar de contrabando, porque aquí en Panamá se vende combustible de contrabando. Aquí todavía no hemos terminado de acabar con el contrabando de combustible que se da por ahí cerca del Puente de las Américas, que precisamente en estos días hubo una explosión de un tanque de combustible que no debió estar abajo del Puente de las Américas, porque ahí no se puede tener gasolina. Y si había gasolina, eso quiere decir que estaban trayendo gasolina de algún lugar, porque nadie va a sacar gasolina de refinería para llevarla al Puente de las Américas. Entonces, yo se lo digo al secretario de Energía, y se lo digo de verdad, porque va a tener el voto a favor mío. Si se hacen modificaciones que de verdad, porque yo no puedo dejar a los pescadores atrás, así como no puedo dejar a los productores pequeños que están aquí apoyando el proyecto, yo no puedo olvidarme de la gente que todos los días sale con una huira a ganarse la vida y que tiene serias dudas porque no hay una certificación técnica aquí que lo diga Yamaha, que lo diga Steel, que lo diga las marcas que venden motores de 2 tiempos, que el combustible con mezcla de bioetanol no le hace daño a los motores. Yo creo que no. Yo estoy convencido que las grandes industrias están preparadas para esto, pero si se le hace daño, y si sí, entonces es una de las modificaciones que yo presentaría y dejara algunas estaciones de combustible muy identificadas, muy mínimas para el expendio de gasolina pura. El otro tema se lo quiero preguntar por favor. Se me olvidó un detalle sobre el tema de empleo que creo que Presidente. es muy importante. Nosotros hemos estado en conversación y de hecho participaron en el primer debate la Asociación de Productores de Ganadería y Lechería. Son 3.000 productores que han mostrado interés en sembrar entre 1 y 5 hectáreas de caña para que esa miel sea después procesada en etanol. Esas mieles se hizo la prueba y sí clasifican. O sea que también hay una manera de enganchar estos otros sectores de la agricultura que no están en el radio y distancia de los ingenios para que también se sumen a la producción. Así que eso también suma al impacto y la generación de empleo directo e indirecto. Okay. Presidente, de verdad yo no sé si soy yo o qué, pero aquí hay que trabajar en el sistema de audio, porque aquí no se entiende cuando nos preguntan, hay un eco gigantesco y no lo entendemos. Y no, yo no sé si es un tema de sonido o aquí hay que cambiar porque nos esforzamos demasiado para poder escuchar las S, las N y las M, no se entiende. Quizás allá adelante sí, pero acá atrás no se escucha. Yo no sé si los demás diputados coinciden conmigo con eso. Hay que invertir en el tema de audio. No se escucha bien. Me gustaría traer al doctor Harry Mitchell para hacerle una pregunta y de paso mandarle un saludo a su señor padre, que fue el maestro cuando yo llegué aquí, y decirle que fue uno de los mejores secretarios que ha tenido la Asamblea Legislativa y era uno de los entrenadores de los diputados aquí. Quiero decirlo públicamente, permitirme decirle eso al doctor Harry, que debe sentirse orgulloso que su papá es un profesional a carta cabal. Por favor, no le da el mensaje de lo que
de los que llegamos por aquí hace 20 años y él era el que nos entrenaba antes de poder llegar aquí al Pleno. Y que hoy estoy haciendo algo que me dijo que no hiciera, que vengo con un zapato de color blanco y él decía que aquí había que venir formalmente y hoy hizo una excepción. Quería preguntarle, la mancha, yo veo que en la calle la gente sí, porque hay un daño ecológico, que el humo, que se prende la caña, que hay un daño en el medio ambiente. ¿Es cierto o no es cierto que hay un daño ecológico? Muchísimas gracias por sus palabras. Para que conste en acta, mi nombre es Harley Mitchell Morán y soy abogado especialista en Derecho Ambiental. Muy buenas tardes a todos los presentes, con su venia, señor presidente, honorables diputados y honorable diputado Pineda. En cuanto al procesamiento de la caña, como la mayor parte de las materias industriales, está regulado. Y está regulado a partir del texto de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994 General de Ambiente, producto, por supuesto, del desarrollo constitucional de esta Casa. Es el Ministerio de Ambiente el que otorga el permiso para las rozas y quemas, permiso que se puede delegar a las autoridades locales. Es uno de los pocos permisos que puede tener esta transición dependiendo de lo que determine mi ambiente a nivel regional. Es más, tanto es así que pudiéramos decir, sin temor a exagerar, que el Ministerio de Ambiente tiene el dominio sobre la producción de caña en este rubro de la quema. Y precisamente durante los últimos años se ha estado dando una negociación entre los productores de caña y el propio Ministerio de Ambiente, que ha decantado en una resolución administrativa que está en plena vigencia, donde la industria cañera nacional se compromete a que el producto no se queme para generar el valor agregado o el transformado preliminar de la caña. La idea es que esta práctica tradicional, que poco a poco ya no la hacen las cañeras, sino muchas veces sus proveedores, que son personas que todavía están bajo una economía tradicional. La idea es que la producción de caña se haga, como dicen los entendidos de la materia, en verde, cada vez en mayor proporción. Esto ha requerido una inversión económica que la industria está en capacidad de poder cuantificar y expresarle si este es su deseo. Pero para concretar, este tema de las quemas ha estado disminuyendo a través de los años y este año se han generado incluso menos incidentes en este respecto debido a que la industria se está adaptando a las nuevas generaciones de normativas ambientales que existen. Señor Mitchell, porque yo creo que todo el mundo tiene que saber, ¿aquí se va a tumbar bosque para sembrar caña? Muchas gracias por la pregunta. Debido a que esta norma obedece a una especie de escala generacional que tiene mucho que ver con los dictámenes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este convenio internacional ratificado por esta Casa a través de la Ley 10 de 1995 establece que los estados, si bien deben cumplir este convenio internacional, también deben tomar medidas domésticas para poder impedir el cambio climático global o por lo menos reducirlo hasta lo que digan los convenios posteriores. Pero esto tiene condiciones. El mismo artículo 1 dice, como primera condición, que estas medidas domésticas no deben dañar ni el agro, ni el comercio, ni las inversiones. Este convenio también establece que las medidas que se tomen para reducir el cambio climático, estamos hablando de biocombustibles, no deben servir para precisamente dañar el medio ambiente, sino muy por el contrario, alcanzar el desarrollo sostenible. Así las cosas, la Estrategia Nacional de Cambio Climático emitida por el Ministerio de Ambiente en el año 2015 establece el fomento a los biocombustibles como una de las medidas necesarias para poder reducir el cambio climático global, y a pesar de que Panamá es un país carbono negativo
Esto es importante para la Última República. pregunta, me queda un minuto. Usted, si usted estuviera sentado en esta curul, se la presto por 5 segundos, ¿usted votaría a favor o en contra? Votaría a favor porque es una de las medidas derivadas del convenio internacional mencionado y de las medidas domésticas acorde. Muchas gracias, señor Harry. Presidente, se me acabó el tiempo, nos apunta para segunda vuelta.